Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 3 del curso de vectores. Estamos en la primera parte del curso, vectores en el plano. Bien, ahora vamos a hablar de una operación matemática nueva, una operación matemática diferente entre dos vectores en el plano. A esa operación matemática se le conoce como el producto punto. El producto punto. Se define de la siguiente manera. Definición. Sea el vector A con componentes x, y y tenemos el vector B con componentes u, v. Son vectores en el plano. Su producto punto se representa de esta manera. Se le llama así porque se representa de esta forma. Entre las dos letras que representan a los vectores se coloca un punto precisamente. De ahí el nombre, el producto punto. Y se define de la siguiente manera. El producto punto de A y B es igual a esta expresión. No es más que la suma de los productos de los componentes. Vea usted, por ejemplo, este producto es el primer componente de A multiplicado por el primer componente de B. Más este producto es el segundo componente de A multiplicado por el segundo componente de B. Entonces, de esta manera se define el producto punto entre dos vectores en el plano. A esta operación matemática también se le conoce como producto escalar. Este nombre se debe a que el resultado de esta operación matemática es un escalar, no es un vector. Vea usted este detalle importante. El resultado de esta operación matemática entre dos vectores no es un vector, es un escalar, es decir, es un número. Y de ahí también que se le llame producto escalar. También se le llama producto interior. Entonces, cuando usted vea en un libro de matemáticas estos términos, estos nombres, producto escalar, producto interior, se refiere a lo mismo, se refiere a esto, al producto punto entre dos vectores. Bien, vamos a ilustrar la aplicación de esta operación matemática en este ejemplo muy sencillo. De hecho, ejecutar la operación matemática es muy fácil ya teniendo los componentes de los vectores. Por ejemplo, queremos resolver este producto punto entre estos dos vectores en el plano. Primer vector, componentes 3 menos 2. Segundo vector, componentes menos 5 menos 4. Bueno, de acuerdo a la definición, sería esta suma. La primera parte de la suma sería el producto de el primer componente del primer vector por el primer componente del segundo vector. 3 por menos 5. Esto nos dará, esta parte nos dará menos 15. Más el producto de el segundo componente del primer vector por el segundo componente del segundo vector. Menos 2 por menos 4. Esto nos da 8 positivo. Esto nos da 15 negativo. El resultado es 7 negativo. Entonces, el producto punto entre estos dos vectores, o el producto escalar, es igual a 7 negativo. El resultado puede ser cualquier número, cualquier escalar. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser el 0. Entonces, el resultado puede ser cualquier número real. Bien, ahora, creo que es claro, esto lo dejamos de ejercicio para que usted lo confirme, creo que es claro estas igualdades. El producto punto del vector y por el mismo vector y es 1 positivo. El producto punto del vector j con él mismo, con el vector j, pues también es 1 positivo. Y el producto punto del vector y con el vector j nos da 0. Entonces, si aplica usted esta definición, recuerde que el vector y, su componentes es 1,0. Y el vector j, sus componentes son 0,1. Entonces, es fácil verificar estos resultados. Bien, también es fácil verificar estas otras igualdades. Para todo vector en el plano, para todo vector A, tenemos esta igualdad. El vector punto de A consigo mismo
es la norma al cuadrado, su norma al cuadrado o su magnitud al cuadrado. Aquí lo podemos checar rápidamente. Me doy cuenta aquí, vector A, punto vector A. O sea, aquí quedaría x multiplicada por x, aquí nos quedaría x cuadrada. Y aquí quedaría y multiplicada por y, aquí nos quedaría y cuadrada. Nos quedaría, en este resultado, nos quedaría x cuadrada más y cuadrada, que es precisamente el cuadrado de la norma, porque la norma es la raíz cuadrada de eso. Entonces, el producto punto de un vector, de cualquier vector consigo mismo, es el cuadrado de su magnitud o de su norma. Y también este resultado, esta igualdad, pues también creo que es muy obvio. El producto punto del vector 0 con cualquier otro vector en el plano nos daría el escalar 0. Recuerde que el vector 0, sus componentes son 0,0. Es el origen del plano, 0,0. Entonces, su producto punto con cualquier otro vector, pues nos daría el escalar 0. Entonces, creo que es importante también tener a la mano estos resultados. De repente los vamos a aplicar. Y creo que también es obvio demostrar o comprobar la validez de estas igualdades. Bien, ahora vamos a presentar este teorema que nos da algunas propiedades de esta operación producto punto entre dos vectores en el plano. Sean A, B y C tres vectores en el plano. Recuerde que este símbolo V2 sub 2 nos representa el conjunto de todos los vectores en el plano. Sean A, B y C vectores en el plano y sea C un escalar cualquiera, o sea, un número real cualquiera. Entonces, el teorema afirma que se cumplen estas igualdades. Son tres igualdades. La primera, creo que esto es obvio. El producto punto es una operación conmutativa. Podemos cambiar el orden de los vectores, el resultado es el mismo. Claro, porque el producto de escalares es conmutativo. Entonces, esto es obvio. Es muy fácil verificarlo. El producto punto de A con B en este orden es igual al producto punto de B con A en este otro orden. Entonces, es lo mismo. Bien. Propiedad 2. Se cumple la ley distributiva del producto punto con la suma. El producto punto del vector A con la suma de vectores B más C. Vea usted, esta suma nos da un vector. Entonces aquí estamos resolviendo el producto punto realmente entre dos vectores. Bien. Esto es igual a el producto punto de A con B más el producto punto de A con C. Entonces aplica la ley distributiva del producto punto con respecto a la suma de dos vectores. Y también se cumple esta otra. Aquí lo que tenemos es el producto de un escalar C por el producto punto entre dos vectores. Bien, esta expresión es igual a esta otra. Es lo mismo que multiplicar el escalar C primeramente con un vector, el que sea. Aquí tenemos con el vector A, pero puede ser también con el vector B, con cualquiera de los dos. Esto es equivalente a multiplicarle el escalar por uno de los vectores y después resolver el producto punto entre el vector resultante con el otro vector dado. Reitero, esto se cumple con tanto de esta manera como multiplicando primero C por B. Se cumple lo mismo. Bien, creo que la propiedad 1 y la propiedad 3 es muy fácil verificarlo o demostrarlo. Lo que vamos a demostrar aquí quizá no sea tan obvio, la propiedad 2, la ley distributiva, y es lo que vamos a demostrar. Sí, es lo que vamos a demostrar. Ahorita en un momento más comentamos este renglón. Ahorita lo comentamos. Vamos a demostrar entonces la número 2. La 1 y la 3 lo dejamos como ejercicio. Bien, sean los componentes del vector A, X, Y los componentes del vector B, U, V, y los componentes del vector C, Z, W. Son los componentes de cada uno de los vectores. Bien, entonces, vamos a desarrollar esta primera parte que estoy indicando aquí. Bueno, resolvemos primero lo que está entre paréntesis.
resolvemos la suma de B más C. Bueno, entonces, manipulando sus componentes, la suma de B con C sería U más Z, V más W. Estos serían los componentes de la suma de B más C. Bien, ahora resolvemos el producto punto entre estos dos vectores. Entonces, el primer componente de A por el primer componente de la suma sería X por U más Z, que nos da esta suma, esta expresión. X por U más X por Z. Más el producto del segundo componente de A por el segundo componente de la suma. Y por esta suma. Nos quedaría Y por V más Y por W. Entonces nos queda esta suma de escalares, de números reales. Bien. Entonces ya aquí podemos aplicar las propiedades de la suma o las propiedades algebraicas de los números reales. Entonces esta suma, esta expresión, la podemos reacomodar y asociar de esta manera. X por U más Y por V. Y luego asociamos esta otra suma. X por Z más Y por W. Pero usted se puede dar cuenta que este primer paréntesis que tenemos aquí corresponde precisamente a este producto punto de A y B. Producto punto de A y B es X por U más Y por V. Es esto. Es esto. Y este segundo paréntesis que tenemos aquí, usted se puede dar cuenta que corresponde al producto punto de A con C. Producto punto de A con C sería X por Z más Y por W, que es lo que tenemos aquí. Y con esto queda demostrado la propiedad número 2. Efectivamente, el producto punto de A con la suma de B más C es igual a la suma de estos productos puntos, A con B y A con C. Entonces aplica o es válida la ley distributiva del producto punto con respecto a la suma de vectores. Bien, con esto ya damos por válido, por verdadero, lo que afirma el teorema. Ahora vamos a comentar esta parte. Sí. Un producto triple, un producto punto triple, o sea, un producto punto entre tres vectores, no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque el producto punto se define entre dos vectores. Vea usted la definición. Es una operación matemática entre dos vectores en el plano. Mientras que esto, un producto punto triple, forzosamente nos quedaría al final nos quedaría forzosamente un producto punto entre un vector y un escalar. Porque tendríamos que asociar, resolver primero el producto punto entre dos de estos tres vectores. Por ejemplo, B y C. Lo que resulte de aquí es un escalar. ¿Sí? Aquí sí tenemos el producto punto entre dos vectores, pero lo que resulta aquí es un escalar, quedándonos finalmente el producto punto de un vector con un escalar, y eso no está definido. Por eso se dice aquí que no tiene sentido esta expresión, porque, reitero, nos quedaría finalmente el producto punto de un vector con un escalar, y eso no está definido. Lo que hemos definido es el producto punto, pero entre dos vectores, no entre un vector y un escalar. Entonces, por esa razón, esta expresión de un producto punto entre tres vectores, pues simplemente no tiene sentido. No está definido, entonces pues no se va a manejar. No se puede resolver, no tiene sentido esto. Pues. A eso se refiere este comentario. Bien. Ahora vamos a resolver este problema que sí está más retador. ¿Sí? No es nada obvio. Y es un teorema muy importante en la teoría y se maneja de manera frecuente. Este teorema afirma que el producto punto, que ya hemos definido entre dos vectores, también se puede expresar de esta manera. Y afirma lo siguiente: sean A y B vectores no cero, importante, son vectores no cero en el plano. Son vectores diferentes del vector cero en el plano. Y sea θ el ángulo entre ellos, el ángulo entre los dos vectores. El teorema afirma que entonces el producto punto de estos dos vectores, reitero, ninguno de ellos es el vector cero, es igual a esta expresión.
la norma del vector A multiplicada por la norma o magnitud del vector B y multiplicado todo esto por el coseno del ángulo θ, que es el ángulo entre los dos vectores. Entonces, el teorema afirma que el producto punto A y B también es igual a esta expresión. Es lo mismo. Esto es lo mismo que la definición que ya mencionamos anteriormente. Bien, la demostración de este resultado se basa en la ley del coseno. Es una fórmula aplicada a un triángulo cualquiera. La ley del coseno. Para la demostración vamos a guiarnos con este diagrama. Si es necesario, dibújelo. En el siguiente apoyo vamos a ver la demostración de este resultado. Pero si es necesario, dibuje primeramente este diagrama en una hoja de papel para que no se pierda el argumento en la demostración del teorema. ¿Sí? Vamos a guiarnos con este diagrama. Aquí tenemos el eje del eje X en el plano, el eje Y en el plano. Aquí tenemos el vector A. Su punto final es el punto X, Y. De manera que los componentes del vector A es X, Y. Y la longitud de la flecha pues es la norma. La norma magnitud del vector A. Es la longitud de esta flecha. Aquí tenemos el vector B. ¿Sí? Sus componentes son U, V. Entonces el punto final es el punto U, V. Y la longitud de este lado, o de esta flecha, sería pues la norma del vector B. Bien, entonces le estamos llamando punto P al punto final del vector A, le estamos llamando punto Q al punto final del vector B. Y luego con estas dos flechas, con estas dos representaciones gráficas de los vectores, formamos un triángulo, trazando este segmento que va del punto P al punto Q. Y vamos a llamarle el segmento PQ. Y con esto ya formamos un triángulo en el plano. Y aquí tenemos el ángulo θ, que es el ángulo entre los vectores A y B. Tenemos el ángulo θ. Los vectores entre, el ángulo entre los vectores A y B. Bien. Bueno, ya estableciendo o definiendo este triángulo en el plano, aplicamos la ley del coseno. La ley del coseno en un triángulo cualquiera afirma lo siguiente. La longitud del lado opuesto al ángulo, la longitud del lado opuesto al ángulo, y es lado al cuadrado. La longitud del lado al cuadrado, del lado opuesto al ángulo θ, es igual a esto. Al cuadrado de la longitud de un lado del ángulo θ, más el cuadrado de la longitud del otro lado del ángulo θ, menos 2 que multiplica por la longitud de un lado del ángulo, por la longitud del otro lado del ángulo, y luego por el coseno de θ, que es el ángulo entre estos dos lados. Esto es lo que afirma la ley del coseno para un triángulo cualquiera. La demostración de este resultado, de esta ley, ya la vimos. La presentamos en el video que se titula, Determinantes. Así se llama el video. En mi canal de YouTube, Aprendiendo Estadística, busque el video que se llama Determinantes. Precisamente ese video inicia con la demostración de este teorema. Ahí le llamamos teorema del coseno. ¿Sí? Le llamamos teorema del coseno, que es más conocido comúnmente con este nombre, ley del coseno. Ahí yo lo estoy llamando teorema del coseno, pero su nombre más conocido es ley del coseno. Entonces, con esa demostración inicia el video. Reitero, mi video se llama Determinantes, así se llama el video, Determinantes. Y ese video inicia con la demostración de esta fórmula. Entonces, si usted está interesado en la demostración de este resultado, la ley del coseno, por favor vea mi video Determinantes. Bien, entonces, de aquí vamos a iniciar la demostración de este teorema, de esta igualdad, de este resultado. Entonces, tómelo en cuenta, reitero, si es necesario, dibuje este diagrama en una hoja de papel para que la demostración lo vaya usted siguiendo. Ya teniendo todo esto claro, la demostración para llegar a este resultado realmente no es difícil. Y la demostración la vamos a
a iniciar precisamente a partir de esta igualdad, aplicando la ley de coseno a este triángulo. Bien, aquí va la demostración. Como ya dijimos en el apoyo anterior, P es el punto final del vector A, Q es el punto final del vector B, y el segmento PQ es el lado opuesto al ángulo θ. Y aquí están los componentes del vector A, y aquí tenemos X, Y, y aquí tenemos los componentes del vector B, U, V. Como ya vimos en el diagrama, X, Y serían las coordenadas del punto P, el punto final del vector A, y U, V serían las coordenadas del punto Q, que es el punto final del vector B, como ya lo comentamos en el diagrama anterior. Bien, aplicando la ley del coseno, tendríamos esta igualdad, que ya la comentamos en el apoyo anterior. El cuadrado de la longitud del segmento PQ es igual al cuadrado de la longitud o magnitud del vector A, más el cuadrado de la longitud o magnitud del vector B, menos 2 veces la longitud del vector A por la longitud del vector B, por el coseno de θ, donde θ es el ángulo entre A y B, o sea, θ es el ángulo opuesto al segmento PQ. Bien, ya tenemos esta igualdad por la ley del coseno. Bien, ahora, ve usted que aquí ya tenemos esta expresión que aparece en el resultado que queremos obtener para el producto punto. Esto ya aparece aquí. Vamos a despejar esta parte. Entonces, este término en negativo lo pasamos sumando a la izquierda y este término restando a la derecha y nos quedaría esta igualdad. Entonces, 2 por la norma de A por la norma de B por el coseno de θ es igual al cuadrado de la norma de A más el cuadrado de la norma de B menos el cuadrado de la longitud del segmento PQ. Bien, ahora vamos a desarrollar esta parte que estoy indicando aquí. Ya hemos dicho que el cuadrado de la norma de un vector es pues simplemente la suma de los cuadrados de sus componentes, por definición de norma de un vector. ¿Ya? Entonces, la norma del vector A es la raíz cuadrada de esto. Entonces, si lo elevamos al cuadrado, nos quedamos con esta suma. Igualmente, el cuadrado de la norma de B, por definición de norma de un vector, pues debe ser esta suma de cuadrados. La suma del cuadrado de sus componentes, u cuadrada más v cuadrada. Ahora, el cuadrado de la longitud de este segmento, recuerde, las coordenadas del punto P son X, Y. Las coordenadas del punto Q son U, V. Entonces, la longitud del segmento de P a Q sería la raíz cuadrada de esto. Por definición de distancia entre dos puntos en el plano, la distancia de dos puntos en el plano sería la raíz cuadrada de esto. Sería X menos U, primer coordenada de P menos primer coordenada de Q, X menos U al cuadrado, más Y menos V al cuadrado. La raíz cuadrada de esto sería la longitud del segmento PQ. Si esto se eleva al cuadrado, pues tendríamos el cuadrado de su longitud. Entonces el cuadrado de la raíz se cancela y me quedaría esta expresión. Es precisamente el cuadrado de la longitud del segmento PQ. Entonces tenemos que esta expresión es igual a todo este resultado. Esto que estoy indicando aquí sería pues el resultado de esta parte que estoy indicando acá arriba. Esto. Bien, aquí tendríamos que desarrollar estos binomios al cuadrado. Aquí tenemos otro binomio al cuadrado. Observe lo siguiente. Desarrollando este binomio al cuadrado me queda x cuadrada. Vea usted que aquí tenemos un signo negativo, Ojo, aquí tenemos un signo negativo. Entonces sería x cuadrada. Con ese signo negativo se va a cancelar con esta x cuadrada. Más u al cuadrado. Pero u cuadrado con este signo negativo se va a cancelar con esta u cuadrada. Y me quedaría nada más menos 2x por u. Menos 2x por u. Por este negativo queda 2 positivo x por u. Aquí está. Y lo mismo va a pasar con este otro binomio. Y cuadrada, y luego aplicando este signo negativo, se va a cancelar con esta y cuadrada. V cuadrada, aplicando ese signo negativo, se va a cancelar con esta v cuadrada. De manera que se van a cancelar todos los términos cuadráticos. Y aquí queda nada más menos 2y por v. Menos 2y por v con este signo negativo queda 2 positivo y por v.
Entonces observe cómo toda esta expresión que estoy indicando aquí, toda esta expresión, se reduce a esta parte. Es igual a esto. Bien. Luego cancelamos el 2, dividimos entre 2 en ambos lados y me queda finalmente que esta expresión es igual a x por u más y por v. Toda esta expresión es igual a esta suma. Pero esta suma, por definición, vea usted, no es más que el producto punto de A y B. El producto punto de A con B es x por u, que es lo que está aquí, más y por v, que es lo que tenemos acá. Entonces, esta suma es el producto punto de A con B. Y con esto ya queda demostrado el teorema. Entonces, efectivamente, el producto punto de A con B es igual a esta expresión. La norma de A por la norma de B por el coseno de teta, que es el ángulo entre los dos vectores. Y ya está demostrado el teorema. Obviamente, de aquí, esta fórmula nos da inmediatamente una manera fácil, directa, de calcular, de conocer el ángulo entre dos vectores, cualesquiera en el plano. Si de aquí despejamos el coseno de teta, tendríamos que el coseno del ángulo teta es este cociente. Claro, siempre y cuando los dos vectores son diferentes del vector 0. Ninguno de ellos es el vector 0. Para que en el denominador no nos quede un 0, para no dividir entre 0. Entonces aquí despejando el coseno de teta, tendremos que entonces el coseno del ángulo teta es este cociente, el producto punto de A con B, entre el producto de sus normas o magnitudes. Entonces, esta fórmula nos da inmediatamente una manera muy fácil y directa de conocer el ángulo teta entre dos vectores, sin necesidad siquiera de dibujarlos en el plano. Entonces, aplicándole después la función inversa del coseno, pues tendríamos la medida del ángulo teta, ¿sí? Entonces aquí fácilmente podemos conocer la medida del ángulo teta entre dos vectores dados en el plano, siempre y cuando ninguno de los dos sea el vector 0. Bien, ahora con este ejemplo ilustramos la aplicación del resultado anterior. Queremos obtener el ángulo entre estos vectores. Vector A, cuyos componentes son menos 3,5, y el vector B, cuyos componentes son 6,2. Bien, como ya vimos en el teorema anterior, el coseno del ángulo teta entre estos dos vectores se puede obtener con esta fórmula, ¿sí? Entonces necesitamos la norma de los vectores. Entonces, de aquí obtenemos inmediatamente la norma del vector A, que será la raíz cuadrada de 34, o sea, 9 más 25. La suma de los cuadrados, 9 más 25, raíz cuadrada de 34. Y obtenemos la norma de B, raíz cuadrada de 40. O sea, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados, 36 más 4. Bien. Entonces, aplicando esta fórmula que mencionamos en el resultado anterior, tendríamos que el coseno del ángulo teta, obviamente el ángulo teta es el ángulo entre estos dos vectores. Es igual a esta fórmula. Producto punto de A y B sería menos 3 por 6 menos 18 más 5 por 2, 10. Menos 18 más 10 sobre el producto de las normas, raíz de 34 por raíz de 40. Y en el denominador nos queda, multiplicando 34 por 40, nos da 1360. Raíz cuadrada de 1360 nos queda en el denominador. Y en el numerador, sumando, nos queda menos 8. Entonces, menos 8 sobre raíz cuadrada de 1360 sería entonces el coseno del ángulo teta entre estos dos vectores. Bien, vea usted que el coseno del ángulo teta tiene un valor negativo. Por lo tanto, el ángulo pues, es mayor a 90 grados. ¿Sí? Resolviendo esto de manera decimal, este valor es aproximadamente igual a menos 0.2169. Aproximadamente, menos 0.2169 sería aproximadamente el coseno del ángulo teta entre estos dos vectores. Entonces el ángulo teta lo podemos aplicar o obtener con la función inversa del coseno. Aplicamos el coseno inverso aplicado a menos 0.2169. Entonces esto nos da aproximadamente, usando una calculadora científica o Excel, usted puede verificar que el ángulo teta mide 1.79, casi 1.79 radianes, aproximadamente, que equivale, pasándolo a grados,
a 102.5 aproximadamente, 102.5 grados. Usted puede dibujar en el plano estos vectores y usted se dará cuenta que efectivamente el ángulo entre ellos es un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, aproximadamente en grados el ángulo mide 102.5 grados. Y así, de esta manera, para cualquier otro par de vectores, podríamos obtener el ángulo entre ellos a través de esta fórmula. Reitero, siempre y cuando ninguno de ellos sea el vector 0. Recuerde usted. Bien. Y de aquí, inmediatamente se obtiene este teorema. Creo yo que es muy obvio. A partir de esta fórmula, se obtiene inmediatamente este teorema. Dos vectores diferentes del vector 0, A y B, son ortogonales. Ortogonales es lo mismo que perpendiculares. Ortogonal y perpendicular son sinónimos. Es decir, el ángulo entre ellos es de 90 grados. Es un ángulo recto. Dos vectores diferentes del vector 0, A y B, son ortogonales si y solo si su producto punto es igual a 0. Al escalar 0. ¿Sí? Recuerde que el resultado de un producto punto es un escalar, es un número, no es un vector. Bien. Creo que este resultado es obvio a partir de esta fórmula. Si son ortogonales, si el ángulo entre ellos es de 90 grados, entonces aquí quedaría que esto es igual al coseno de 90, pero el coseno de 90 grados es 0. Entonces, este cociente sería igual a 0. Despejando el producto punto, pues el producto punto es 0. Y viceversa, si el producto punto es 0, entonces este cociente nos queda igual a 0. Y el coseno del ángulo θ es 0, siempre y cuando el ángulo o mida 90 grados positivo o mida 90 grados negativo. En cualquiera de los dos. Pero en cualquiera de los dos casos, pues los vectores, los lados del ángulo serán ortogonales, formarán un ángulo recto. Entonces, es fácil inmediatamente concluir este resultado a partir de esta fórmula. Entonces, dos vectores diferentes del vector 0 son ortogonales o perpendiculares. Si y solo si su producto punto es igual a 0. Bien, ahora con este resultado, estoy indicando aquí, con esta representación del producto punto entre dos vectores en el plano, es fácil interpretar geométricamente esta operación matemática. Interpretación geométrica del producto punto de dos vectores en el plano. Entonces, reitero, con esta fórmula que estoy indicando aquí, es fácil, ¿sí? Es fácil reconocer la interpretación geométrica del producto punto entre dos vectores en el plano. Vamos a guiarnos con este diagrama. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, aquí tenemos el vector A, cuyos componentes son X, Y. Aquí tenemos el vector B, cuyos componentes son U, V. La longitud de la flecha es la norma de cada vector. Aquí tenemos el ángulo θ entre ellos, ¿sí? Esta O se refiere al origen, que es este punto, coordenada 0,0. Y hacemos lo siguiente. Vamos a ver este caso. Vamos a marcar aquí sobre la flecha del vector B, vamos a trazar una perpendicular a la flecha del vector B, que viene del punto final del vector A. Del punto final del vector A, de ahí trazamos una perpendicular, aquí tenemos un ángulo recto, una perpendicular sobre el vector B. Entonces, el segmento OR que estoy indicando aquí, a este segmento se le conoce como la proyección perpendicular del vector A sobre el vector B. Es la proyección perpendicular, repito, del vector A sobre el vector B. Entonces, nos interesa conocer la longitud del segmento OR. La longitud del segmento correspondiente a la proyección perpendicular del vector A sobre el vector B. Bien. Observe lo siguiente. Por trigonometría, la longitud de este segmento OR, vea usted que aquí formaríamos un triángulo rectángulo. Con este segmento que da la proyección de A sobre B. Cuando decimos proyección, pues es la proyección perpendicular, ¿sí? De A sobre B. Con este segmento formamos aquí un triángulo rectángulo. El triángulo OPR sería un triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo recto. Bien. Por trigonometría, tenemos entonces que la longitud del segmento OR es igual a la longitud o magnitud
del vector A, que es este lado, por el coseno de teta. Por el coseno de teta. Entonces, la norma de A por el coseno de teta nos daría precisamente la longitud del segmento OR. Es la longitud del segmento OR. Pero norma de A por el coseno de teta, este producto aparece aquí, en el resultado de este producto punto. Aquí tenemos norma de A por el coseno de teta. Podemos intercambiar el orden de estos dos números y no pasa nada. Bien, entonces tenemos que, despejando magnitud de A o norma de A por el coseno de teta, es equivalente a este cociente, vea usted. ¿Sí? Si despejamos el producto de norma de A por el coseno de teta, es igual al producto punto, la norma de B pasa dividiendo a la izquierda. La norma de B pasamos dividiendo a la izquierda y nos queda entonces que la norma de A por coseno de B es igual a este cociente. ¿Sí? Es igual a este cociente. Entonces este cociente sería precisamente la proyección de A sobre B. Sería la longitud del segmento OR, este cociente. Entonces, el producto punto de A con B sería la norma de B que multiplica por la longitud del segmento OR. O sea, la norma de B que multiplica por la proyección de A sobre B. Y la proyección de A sobre B pues nos quedaría esta expresión, la norma de A por el coseno de teta. Entonces, el producto punto de A con B se puede interpretar como la proyección de A sobre B, que sería esta parte que estoy indicando aquí, la proyección de A sobre B, multiplicado por la norma de B. Entonces, el producto punto sería esta proyección de A sobre B, esta longitud, multiplicada por toda esta longitud de esta flecha, multiplicada por la norma de B. Entonces, reitero, el producto punto de A con B se puede interpretar como la proyección de A sobre B multiplicada por la norma de B. O también, intercambiando aquí el producto de estos números, las normas, también esta expresión que estoy indicando aquí abajo entre paréntesis sería la proyección de B sobre A multiplicada por la norma de A. Entonces, el producto punto de A con B se puede interpretar como la proyección de A sobre B multiplicada por la norma de B, o bien la proyección de B sobre A multiplicada por la norma de A. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la proyección de A sobre B, que sería este cociente, y esto sería la proyección de B sobre A multiplicado, que es igual a este cociente. O sea, la proyección de A sobre B es igual a este cociente, la proyección de B sobre A, que sería esto que estoy indicando aquí, es equivalente o es igual a este cociente. Entonces, así es como podemos nosotros interpretar un producto punto, reitero. Es la proyección de A sobre B multiplicada por la norma de B, o también la podemos interpretar como la proyección de B sobre A multiplicada por la norma de A. Bien, ahora, aquí tenemos las proyecciones. Esta es la proyección de A sobre B. Aquí tenemos la proyección también de A sobre B. Aquí vamos a aclarar el significado del valor del coseno de teta. El coseno de teta puede tener un valor positivo o el coseno de teta puede tener un valor negativo. Aquí tenemos en esta ilustración gráfica, en este diagrama, aquí tenemos la proyección de A sobre B. Pero aquí tenemos los dos casos, cuando el coseno de teta es positivo y cuando el coseno de teta es negativo. Resulta lo siguiente, cuando el coseno de teta es positivo, entonces el ángulo teta entre los dos vectores es agudo. Entonces aquí la proyección de un vector sobre el otro va a quedar precisamente en la dirección del vector dado. Por ejemplo, esto es la proyección de A sobre B. Y vea usted cómo la proyección de A sobre B sería esta longitud, lo que indica aquí esta flecha, esto. Entonces, la proyección de A sobre B aquí sería la longitud de este segmento que estoy indicando aquí. Vea usted cómo la proyección de A sobre B queda precisamente en la misma dirección de B. En la misma dirección de B. Igualmente, la proyección de B sobre A, si aquí trazamos una perpendicular de B al vector A, sería más o menos, yo creo que es más o menos por aquí, esta
Esta sería la proyección de B sobre A más o menos. Aquí formaríamos un ángulo recto. Entonces, esta sería más o menos la proyección de B sobre A, lo que estoy indicando aquí, más o menos. Entonces, la proyección de B sobre A también queda sobre, o más bien queda en la dirección del vector A. Entonces, cuando el ángulo es agudo, es decir, cuando el coseno de teta es positivo, significa que el ángulo entre los vectores es agudo. Y la proyección de un vector sobre el otro queda precisamente en la misma dirección del vector. Pero si el coseno de teta es negativo, entonces el ángulo es obtuso. Y entonces la proyección ya no queda sobre la dirección del vector dado, sino queda en el sentido opuesto. Por ejemplo, acá ve usted, en este caso, el coseno de teta es negativo, entonces el ángulo entre los dos vectores es obtuso. Entonces la proyección perpendicular de A sobre B ya no cae en la misma dirección del vector B, sino cae en la dirección opuesta, en la prolongación del vector B en sentido opuesto. Entonces la proyección del vector A sobre el vector B sería esta longitud que estoy indicando aquí. Esta longitud es la que corresponde a esta expresión, la norma de A por el coseno de teta, que sería esta longitud que estoy indicando aquí. Entonces, cuando el coseno de teta es negativo, el ángulo es obtuso y la proyección perpendicular queda en el sentido opuesto, en la prolongación del vector dado, pero en sentido opuesto. Entonces, reitero, esto que estoy indicando aquí, esto sería la proyección de A sobre B, sería la longitud de este segmento que estoy indicando aquí, sería esta expresión. Como tiene signo negativo, entonces queda en el sentido opuesto del vector B. Y lo mismo si es la proyección de B sobre A. Aquí en este caso la proyección de B sobre A quedaría de esta manera, extendiendo el vector A en sentido opuesto. Por aquí quedaría la proyección de B sobre A. La proyección de B sobre A sería más o menos este segmento que estoy indicando aquí, donde aquí se formaría un ángulo recto con el punto final de B. Entonces va usted como la proyección de B sobre A también quedaría en la extensión del vector A en sentido opuesto. Entonces, cuando el coseno de teta es positivo, el ángulo es agudo y la proyección queda en la misma dirección del vector dado. Mientras si el coseno de teta es negativo, entonces el ángulo es obtuso, mayor a 90 grados, y la proyección queda en el sentido opuesto del vector dado, es decir, en la prolongación del vector, pero en sentido opuesto. Bien, vamos a ilustrar lo anterior con este ejemplo. Queremos obtener la proyección del vector B sobre el vector A para estos casos. El vector A tiene componentes menos 6,2, el vector B tiene componentes 3,5. Bien, entonces, la proyección del vector B sobre el vector A sería la norma de B por el coseno de teta. Esta sería la proyección de B sobre el vector A. Que como ya vimos anteriormente, esto es igual a este cociente. El producto punto de los vectores entre la norma del vector A. Bien. Entonces, vamos a resolver este cociente. El producto punto de A y B sería menos 6 por 3 más 2 por 5. Entre la norma del vector A, la raíz de sería 36 más 4, raíz de 40, el denominador. Y el numerador nos queda menos 8. Entonces, la proyección del vector B sobre el vector A tendría este valor, menos 8 sobre raíz de 40, que es menos 1.265 aproximadamente. Menos 1.265. Menos 1.265 aproximadamente. Como es negativo, entonces el ángulo entre estos dos vectores es un ángulo obtuso. Entonces, esta longitud de este segmento es negativo. Entonces, la proyección queda en el sentido opuesto del vector A. O sea, el vector A, extendemos su prolongación en sentido opuesto y el segmento que tenga esta longitud en el sentido opuesto del vector A sería la proyección perpendicular del vector B sobre el vector A. Usted lo puede verificar dibujando estos vectores en el plano. Bien, terminamos el video con esta definición, la definición de vectores paralelos.
Dos vectores en el plano son paralelos si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Múltiplo escalar significa que uno de ellos es el producto de un escalar por el otro vector. Un vector entonces es igual al producto de un escalar por el segundo vector. Entonces, dos vectores son paralelos si uno de ellos es múltiplo escalar del otro. Reitero, si uno de ellos es igual al otro multiplicado por un escalar. Por ejemplo, estos dos vectores podemos afirmar que son paralelos, son vectores paralelos en el plano. El vector 2, menos 6, componentes, y el otro es menos 2 tercios, 2. ¿Por qué razón? Porque uno de ellos, cualquiera, por ejemplo, el 2, menos 6, lo puedo expresar como este producto escalar, es un múltiplo escalar. Es igual al segundo vector, menos 2 tercios, 2, multiplicado por un escalar, por un número real, que es el 3 negativo. Observe que si este vector, el segundo vector, lo multiplicamos por este escalar, por el 3 negativo, me da precisamente el primer vector. Me da el vector 2, menos 6. Entonces, aquí tenemos que un vector de ellos es un múltiplo escalar del otro. Entonces, esto significa que los dos vectores son paralelos en el plano. Usted lo puede verificar. Si usted coloca en el plano estos dos vectores, puede darse cuenta que van a resultar que son paralelos, ¿sí? Entonces, si un vector es múltiplo escalar del otro. Con esto, inmediatamente tenemos esta conclusión. Entonces, el vector 0, entonces, pues debe ser paralelo a cualquier vector del plano. Es decir, cualquier vector A en el plano siempre será paralelo al vector 0. ¿Por qué? Pues porque el vector 0 lo puedo expresar como un múltiplo escalar del vector A. O sea, si el vector A lo multiplicamos por el escalar 0, pues nos da el vector 0. Entonces, como el vector 0 lo podemos expresar así siempre, para cualquier otro vector, entonces, aplicando la definición de vectores paralelos, entonces podemos afirmar que el vector 0 siempre es paralelo a cualquier otro vector en el plano. Con esto terminamos el video. Estará al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.